Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en este festejo de la Sociedad Botánica de México y realmente es un honor poder participar en este festejo. El tema que les vengo a compartir, ya lo comentó el moderador, es flora y vegetación del Parque Nacional Cañón Blanco en Veracruz. Esta investigación fue parte de mi investigación de tesis de doctorado, la cual culminé en 2015. Y bueno, ahora les vengo a presentar esta parte que básicamente me voy a enfocar en la parte florística. Bueno, para poner un poco en contexto, porque este parque nacional no es muy conocido, o podría yo decir nada conocido, fue decretado en 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río, el entonces presidente de México, y se decretó con una superficie de 55.690 hectáreas. ¿Sí? Actualmente, pues esta área natural protegida, pues enfrenta una problemática grave, ¿sí? Empezando, bueno, no hay muchos estudios biológicos que se hayan realizado, hay estudios, o había estudios muy puntuales en algunas localidades dentro o cercana a esta área natural protegida. No se habían descrito sus ecosistemas, no se conocían, obviamente no tiene programa de manejo y bueno, es una ANP abandonada, realmente no hay interés por parte del gobierno para su conservación. De hecho, cuando yo me acerqué a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para exponerles mi intención de realizar esta investigación, pues me invitaron a que le hiciera yo mejor en el Parque Nacional Pico de Orizaba, perdón, y porque esta la veían como que ya no tenía mucho futuro, ¿no? Además, bueno, de inicio, este Parque Nacional incluye ciudades grandes e importantes como es Orizaba, entre algunas más, por lo cual se complica mucho su manejo, ¿no? Y por lo mismo, aquí marco el último punto de la problemática, que enfrenta una acelerada transformación de sus ecosistemas, ¿no? Es fuerte la problemática que enfrenta en cuanto a cambiar pronto sus ecosistemas. Bueno, nosotros nos planteamos un objetivo básico que era pues elaborar este estudio de flora y vegetación del Parque Nacional Cañón de Río Blanco para conocer pues cómo estaba, ¿no? Qué tan rico era en especies, en ecosistemas y pues a poder aportar un poco de información y de información valiosa como para que los tomadores de decisiones pudieran tomar esta decisión de si valía o no valía la pena continuar como área natural protegida. Para ubicarnos un poco, el Parque Nacional se encuentra aquí en el centro de Veracruz, en colindancia con el estado de Puebla. Esta es una poligonal que rescató la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la construyó con base en la descripción que se hacía en el decreto original. Sin embargo, solo lograron una poligonal de más o menos 48,000 hectáreas, no de las 55,000. Pero bueno, al final esta es la poligonal oficial. ¿Sí? Incluye, como les decía, la ciudad de Orizaba y todo su corredor urbano, con Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Culcingo, Maltrata, y de este lado, bueno, Iztaxoquitlán, y básicamente llegar hasta Fortín, con su límite aquí con la barranca de Metlac, para los que conocen un poco de Veracruz. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, primero fue tratar de hacer recorridos para identificar la vegetación dominante. Esto se hizo obviamente en los recorridos de colecta, se tomaron puntos de verificación con GPS y hicimos un mapa de vegetación con ayuda de imágenes de Google Earth. Para el inventario florístico utilizamos una combinación de técnicas como las colectas en campo, revisamos algunos herbarios, que ahorita les voy a describir cuáles, y también revisamos la literatura especializada. ¿Sí? Para el inventario, bueno, hicimos salidas de campo semanales durante año y medio
colectando todo lo que estuviera fértil por toda la área de estudio. Aquí hay algunas fotos de mis colegas, estudiantes que me apoyaron en esta investigación. La revisión de herbarios, bueno, revisamos el herbario local aquí en la ciudad de Córdoba, donde yo me encuentro. Está el herbario CORU de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, de la cual soy egresado. Y bueno, es un herbario pequeño de un poco más de 20,000 ejemplares, entonces nos abocamos a revisar todas las colectas que existieran dentro del Parque Nacional. También se hicieron algunas revisiones dirigidas en el Herbario Nacional de México, en el MEXU, y también en el Herbario HAL. De la revisión de literatura, bueno, obviamente recopilamos toda la información existente, pero nos enfocamos con mayor énfasis en todos los fascículos de la flora de Veracruz, que en ese momento eran 161, creo que ahora hay un poco más, y lo capturamos todo, ¿sí? Todas las colectas que hubiera también reportadas para dentro del parque. Después se hizo el procesamiento de las colectas, su herborización, su determinación y su montaje e integración a colecciones científicas, que las colecciones ORU, aquí en Córdoba, el herbario HAL y el herbario MEXU. Se sistematizó la información, se diseñaron bases de datos en Access específicas para el proyecto, que son bases de datos relacionales, a partir de la cual se generaron las etiquetas de colecta. Y, bueno, para el caso de las colectas, pero también se capturó la información de revisión de herbarios y de la flora de Veracruz. Y, bueno, aquí se aprovechó para capacitar estudiantes en el diseño y manejo de bases de datos en este programa. Bueno, uno de los primeros resultados que tuvimos después de todo este tiempo que estuvimos en campo, pues fue tratar de explicarnos un poco el por qué la vegetación se establecía en donde está. Entonces, para poder explicarlo de una manera un poco más gráfica, elaboramos este pequeño gráfico, esta pequeña figura, en donde, bueno, vienen los vientos dominantes del Golfo de México, pasan por la planicie costera del Golfo, en donde se establece el bosque tropical caducifolio, o la selva seca, la selva baja caducifolia, como también se le conoce, en la zona de Veracruz, de Cuitláhuac, y esos vientos llegan y se chocan con los primeros montañas de baja altitud en esta zona de Córdoba, de Fortín, y es donde se establece la selva, el bosque tropical perennifolio, también siguiendo la clasificación de Miranda, Hernández X, la selva mediana subperennifolia, perdón. Los vientos más altos continúan su camino por el cañón del Río Blanco hasta chocar con las montañas ya más altas en la zona de Orizaba, que es donde se establece el bosque mesófilo de montaña, donde se queda la gran mayoría de la humedad proveniente del Golfo de México. Y bueno, aquí sucede un primer evento de sombra orográfica, porque después de las montañas de Orizaba se establece un encinar seco en la zona en la parte de sotavento de estos cerros, y más adelante en la zona de Aculcingo ya se establece un matorral xerófilo, ¿sí? Los vientos todavía, los pocos vientos que quedan más altos chocan en la parte de Aculcingo, Maltrata, en la parte alta, en Puerto del Aire. Se conoce a esa localidad donde se establece un bosque de encino muy, muy húmedo, que pudiera confundirse con un bosque de mesófilo, pero es un bosque de encino muy húmedo. Y bueno, después, como todos sabemos, se produce otro efecto de sombra orográfica mayor, que ya es la zona de Tehuacán, Cuicatlán, en la zona de matorral xerófilo de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, ¿sí? Entonces, bueno, este fue uno de los primeros gráficos que tuvimos para explicar.
Se me pasó mencionar aquí en la parte baja, bueno, también se establece un bosque de galería, que ahorita vamos a describirlo más adelante, en la zona de Nogales y Ciudad Mendoza. Este fue el mapa de vegetación que obtuvimos como resultado de nuestros recorridos y los puntos GPS y todo lo que las colectas que hicimos. Pudimos describir a estos tipos de vegetación. En esta parte, que es la parte más baja del parque, está el bosque tropical perennifolio. Siguiendo aquí en la zona de Orizaba, el bosque mesófilo. Y bueno, después ya están los bosques de encino, los matorrales xerófilos, y en esta línea el bosque de galería. Bueno, pasamos a describir un poco cada tipo de vegetación. Este es el bosque tropical perennifolio. Tom Wendt, en algunos de sus artículos, mencionaba que las selvas kársticas de Uspannapa se extendían hasta esta zona, hasta la zona de Córdoba, no eran selvas kársticas, y así es. Esta es una foto de estas selvas kársticas, donde se pueden ver aquí las paredes, y bueno, no se alcanza a ver, pero esta es una entrada de una cueva bastante amplia en Ixtaxoquitlán. Es una selva bastante húmeda. Bueno, todos conocemos que esta era una de las vegetaciones más abundantes en Veracruz, pero que actualmente solamente quedan relictos, y así pasa también en este parque nacional. Prácticamente todo está bastante fragmentado, muchos cultivos de café, y las pocas partes que quedan conservadas, bueno, son partes muy agrestes y de difícil acceso, por lo cual están conservadas, ¿no? Es un ecosistema en peligro en Veracruz, muy fragmentado, como lo menciona Castillo en el 2011. Se encuentran especies raras, como por ejemplo, Ledenbergia macranta, un árbol que se encontró por primera vez en México, lo encontró el doctor Rendowski por Jalisco, y después, años después, se encontró por primera vez en Veracruz, y fue el primer registro en la vertiente atlántica de este árbol. Y bueno, ahora pudimos encontrar un poco más de árboles, no muchos, pero todavía se encuentran, porque además el descubrimiento de esta especie en Veracruz fue hace 25 años, y ahora pudimos confirmar que aún se encuentra en estos relictos de selva. Es un árbol bastante raro. Por ahí sacamos una nota sobre él. Otras especies importantes, Villacenoria orcuti, una asterace también propia de las partes kársticas de esta selva, que le gustan así los lugares un poco sin suelo, es una asterace crasa que crece sobre las rocas kársticas. Y bueno, también no podrían faltar pues las cícadas, ¿no? Aquí hay una de las ceratosamias del grupo de Mexicana, que se llama el Ceratosamia decumbens, que se encuentra dentro de estas selvas. Y bueno, aquí pueden ver una foto de la barranca de Metlac, que también pudimos constatar que la autopista que va de Puebla a Veracruz, pues realmente es una barrera física para la biodiversidad, y solamente la barranca de Metlac, al parecer, es uno de los pocos pasos que tiene la biodiversidad, en este caso la fauna, para cruzar la autopista. Está el bosque de encino. Son bosques escasos, perturbados, porque son muy utilizados para obtener leña, para obtener carbón, para cultivar, incluso para vivir, para obtener madera. Son muy susceptibles a incendios, ¿sí? Aquí en el parque solamente también quedan fragmentos conservados en las laderas de los cerros, ya que en las partes bajas y en las partes altas de los cerros prácticamente están cubiertos por cultivos. En general se puede decir que son bosques poco estudiados en Veracruz, ¿sí? Aunque bueno, ya nuestra colega Claudia Gallardo, en su estudio de maestría que culminó el año pasado, nos reporta 42 especies para el estado, y nosotros en el parque registramos 18 de esas 42 especies. Pasamos al bosque galería. Es un bosque importante porque es el único bosque de Taxodium mucronatum que se encuentra en el estado de Veracruz, hasta donde yo tengo conocimiento. Sin embargo, es un bosque muy perturbado, enfrenta una problemática
importante, obviamente por contaminación del Río Blanco, que está considerado uno de los 10 ríos de México más contaminados. Aquí en esta parte, casi al inicio del Río Blanco, todavía no va tan contaminado, pero sí ya tiene problemas de contaminación. Es un bosque que nosotros consideramos que está en peligro de desaparecer porque no vimos una sucesión de tamaños, ¿sí? No hay renuevos que se mantengan. Sí hay producción de semilla, sí hay establecimiento de plántulas, pero estas plántulas por alguna razón desaparecen y no se ven individuos juveniles ni de mediano tamaño. Están los bosques grandes únicamente, ¿no? Y bueno, posteriormente de que en 2015 obtuvimos el grado, hicimos un estudio específico para el bosque galería y producimos un libro, el cual pues, está disponible en la red, pueden ustedes consultarlo y descargarlo sin ningún problema, sobre un estudio específico sobre este bosque de galería, que tuvo a bien apoyarnos el Colegio de Postgraduados y también tuvimos apoyo de la CONAM. Pasamos al bosque mesófilo de montaña. Bueno, todos sabemos la importancia del bosque mesófilo de montaña en México, que son muy escasos, ¿sí? En este caso, el bosque de Orizaba, prácticamente inexplorado, ¿sí? Hay solamente registro de colectas aisladas, ninguna publicación prácticamente lo menciona. Registramos un gran número de especies, 663 especies en el bosque, ¿sí? De acuerdo a lo que revisamos de la literatura, es la localidad tipo para 3 especies nuevas en su momento. Y bueno, es un bosque no se conocía en la región, no se conocía su composición florística y que, como les decía, no está reportado en publicaciones contemporáneas, ¿sí? También uno de los colegas que me ayudaron a hacer esta investigación, posteriormente también hizo su maestría, al cual tuvimos la oportunidad de dirigir la tesis y al final logramos esta publicación que también la pueden ustedes consultar sobre la composición florística de este bosque mesófilo de montaña perturbado, porque obviamente tiene grandes problemas de perturbación por su cercanía con la ciudad de Orizaba. Bueno, pasamos al matorral xerófilo. Este matorral xerófilo, bueno, empezaremos diciendo que únicamente hay 3 zonas semiáridas en Veracruz, que es Hueyacocotla, al norte, el Valle de Perote al Chichica, más o menos al centro norte, y esta zona de Aculcingo Maltrata. Hay bibliografía que habla sobre la vegetación xerófila de Perote y al Chichica. De Hueyacocotla prácticamente no hay nada, y de Aculcingo Maltrata no existía nada reportado en literatura. No solo académicamente, cuando me tocó estar en alguna presentación de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, no recuerdo en qué año, todavía estaba haciendo la investigación, y la presentación fue en Orizaba y hablaba de los ecosistemas y precisamente mencionaron que el matorral xerófilo no se encontraba protegido por ningún área protegida en Veracruz, ¿no? Al final de la presentación me acerqué al ponente, pero estamos dentro de un área protegida que sí protege, o se supone que protege matorral xerófilo. Estamos a 20 minutos, si quieres vamos a verla, ¿no? Entonces, bueno, esto indica que ni académicamente ni el gobierno tenía conocimiento de esta zona xerófila, ¿no? Por ahí tuve también la oportunidad de revisar un artículo muy bonito de la doctora Elia Bravo, donde describía todo un viaje que hizo por la zona de Tehuacán y la zona de cactáceas, y culminaba diciendo, y entonces empezamos a bajar por Puerto del Aire, y entonces ya me entregué al sueño, ¿no? Y yo dije, ¿pero por qué se durmió si empezaba la zona xerófila veracruzana, ¿no?
Hasta ahí llegó la descripción. Entonces, bueno, es una región, no estaba reportada en la literatura. Nosotros reportamos 5 especies endémicas ahí de Veracruz. Dentro de esas 5, 2 son endémicas de la zona de Aculcingo y Maltrata. Tenemos 33 nuevos registros para Veracruz, de especies que se creían que eran endémicas del Valle de Tehuacán y Catlán. Extendimos su distribución hasta acá. Y 111 especies endémicas registradas ahí. Endémicas de México. Y bueno, obviamente también tuvimos la oportunidad de publicar los resultados de esta investigación, por ahí del 2019. También pueden consultarla si tienen oportunidad. Bueno, ahondamos un poco más en este matorral xerófilo. Realmente encontramos alrededor de 7 comunidades vegetales, pero muchas de ellas eran muy chiquitas o estaban muy entremezcladas unas con otras. Entonces, básicamente, describimos 3 grandes comunidades vegetales que conforman este matorral xerófilo, y es de las que les voy a platicar. El matorral de Cotnate obtusata, que se encuentra, en las partes más bajas de algunos de los cerros de Aculcingo. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer algunos perfiles de vegetación con las especies más representativas de este matorral de Cotnate. También reportamos carcasas columnares, en este caso la organera de Cephalocerius macrocéfala, con una población de alrededor de 600 individuos que están en un cerro de Aculcingo. Increíblemente no se habían registrado para Veracruz, ¿no? A pesar de que desde la carretera federal que va de Orizaba a Tehuacán se pueden ver sin mucho problema. Aquí está el perfil de vegetación, también con algunas de las especies. Muchas de ellas también fueron nuevos registros para Veracruz. Y en las partes más altas de los cerros, en este caso el Cerro Xochío se llama, que es uno de los cerros más grandes y más altos de Aculcingo, y que en la parte trasera también forma parte del municipio de Maltrata. Encontramos este matorral de un encino enano, Quercus en asociación con esta especie de nolina. Aquí está el perfil de vegetación también. Y bueno, algunas fotos de algunas de las plantas que son nuevos registros y que por ahí también tuvimos la oportunidad de publicar en su momento estos nuevos registros en algunos artículos que si los buscan los van a encontrar. Estas son algunas de las 30 y tantas registros que nosotros encontramos. Otros resultados, bueno, del trabajo de campo, como ven, ahí tenemos varias fotos, tanto con estudiantes que me ayudaron en su momento, como algunos colegas aquí, un buen amigo mío y maestro desde la facultad, el doctor Miguel Cházaro, ¿sí? Aquí se encuentra también quien fue mi directora de tesis, la doctora Felisa Ramón, de aquí de la Facultad de Biología, y bueno, otros compañeros y amigos. Total, hicimos casi 80 visitas de campo, colectamos alrededor de 2.860 especímenes por triplicado, tuvimos 2.252 registros de la revisión de herbarios y 1.378 registros de la revisión de la flora de Veracruz, y manejamos alrededor de 6.500 registros en bases de datos para tener nuestro listado final. En total registramos 1.688 especies en el Parque Nacional. Nosotros colectamos 1.041 especies y bueno, las demás especies salieron de la revisión tanto de herbarios como de la flora de Veracruz, ¿no? Constatamos que en el Parque Nacional han colectado 624 botánicos, colectores históricos, ¿sí? Y 8 colectores contribuyeron en la investigación que nosotros hicimos, ¿no? Hay colectas en 35 herbarios, 9 nacionales y 26 extranjeros. De las especies prominentes o importantes, registramos 191 especies protegidas, ya sean en la NOM, en la lista roja de la
ICN o en CITES, repartidos en los ecosistemas, en los tipos de vegetación, así como en los números que ven aquí. En total, para todo el parque, tuvimos 35 nuevos registros para el estado de Veracruz y 4 redescubrimientos, es decir, plantas que se habían registrado ya en Veracruz, pero desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que no se habían vuelto a colectar. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarlas nuevamente y reportarlas que aún se encontraban por ahí. En cuanto a endemismos, casi 300 especies endémicas de México en el parque, 20 endémicas de Veracruz, 14 solamente endémicas o del área de estudio del centro de Veracruz. Y bueno, también hicimos el ejercicio de lo que le llamamos cuasiendémicas, que básicamente es a lo que Rendowski en el 91 llamó Megaméxico 3, es decir, un poco más allá de las fronteras de México. Y si tomamos en cuenta estas cuasiendémicas y las endémicas, en total en el parque se registraron 408 especies con estas características, repartidas, bueno, en los tipos de vegetación, así como los ven ahí. También, obviamente, hay especies introducidas y naturalizadas. Registramos un poco más de 150 de este tipo de especies, ¿sí? 96 introducidas, 56 naturalizadas, repartidas, obviamente, la gran mayoría en las áreas urbanas que dominan en este parque nacional y algunas otras también en zonas más naturales. Pues esta es mi colaboración y espero que les haya gustado el saber que en una zona muy urbana y tal vez que todo el mundo piensa que ya está muy conocida desde el punto de vista botánico, bueno, todavía hay cosas importantes que conocer. Creo que así pasa en muchos de los sitios. Si solamente nos metemos un poco y le rascamos, vamos a encontrar cosas interesantes y ojalá se animen a venir a conocer esta zona. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante tu charla, muy ilustrativa y muy bonitas fotografías. Gracias. Digo, creo que mucha gente vamos a aceptar que nos invites. Por supuesto, están invitados. Olvidé mencionar, doctor Oscar, que desafortunadamente las situaciones de inseguridad en Aculcingo después de que terminé se han puesto muy graves y no he tenido oportunidad de regresar, ¿no? No he podido seguir haciendo trabajo de campo en estas zonas. Esperemos que en el futuro cercano esto pueda mejorar y podamos continuar explorando, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, se abren las preguntas, tenemos un tiempo para preguntas o comentarios que le quieran hacer a Jaime. Levanten la mano o pues tomen el micrófono. Yo tengo un par. Quizás ahora sería un buen momento para hacer la foto. A ver, pongan su video. Activen su video, por favor, para la foto de la Sociedad Botánica. Los que quieren, obviamente. Claro, claro. No se vayan a molestar. A ver, tomen la foto. Muy bien. Ahorita voy, ya lo tomo. Sí, probablemente habrá algunos que no tienen su cama ahí en el fondo. No importa. Gracias, ya lo tomé. Muy bien. Bueno, gracias. Decía que sí, gracias a ti. Si hay preguntas, comentarios. Jaime. Bueno, yo tengo un par. Preguntas, Jaime, es con relación a lo que mencionabas de las zonas semiáridas de Veracruz. ¿Qué tan diferente es esta zona de Aculcingo, Maltrata, florísticamente,
¿De las otras regiones de Veracruz? Otra y el Valle de Perote. La verdad es que no conozco las otras zonas de Veracruz. He pasado por la carretera que va de Veracruz a Jalapa, más bien de Jalapa a México, pero no conozco a detalle la composición de las otras. Sí conozco por ejemplo, la vegetación de Tehuacán, porque yo ahí hice mi tesis de licenciatura en el Valle de Zapotitlán, y bueno, es bastante parecida, ¿no? Me dio mucho gusto encontrar muchas especies que yo había conocido muchos años atrás cuando hice mi tesis de licenciatura, y bueno, obviamente hay mucha afinidad con el Valle de Tehuacán. Pero desconozco, por ejemplo, de Guayacocotla, no tengo mucha idea de cómo está la composición. Bueno, se ve de una manera notable las columnares. En Perote no hay. Y Guayacocotla no conozco, ¿no? Pero en primera instancia, pues está esa, y la de Perote pues es más como fría, ¿no? Y se parecería más a los de Nolina, y de hecho pues hay notolinales en Perote, a la que tú mostraste con Quercus cebífera, ¿no? Yo esperaría eso. No sé si llegaste a comparar el listado florístico de la vegetación de Perote con alguno de estos tipos de vegetación dentro de las zonas áridas que tú has trabajado. Pero en particular, también me adelanto a la pregunta, este matorral de Quercus cebífera con Nolina, ¿el Quercus cebífera no llega a formar chaparrales, comunidades? Sí, así es. ¿Casi monoespecíficas? En algunas partes sí. Sí, en algunas partes llegaba a ser solamente el dominante, aunque en la gran mayoría, como vieron en algunas de las fotos, está mezclado con Nolina, ¿no? Sí. De hecho, por ahí hay otro encino enano que también aparecía, no recuerdo ahorita el nombre, pero recuerdo que eran dos los que dominaban, ¿no? Obviamente el que más dominaba era cebífera, pero por ahí había otro también que se comporta como encino enano, que también aparecía por ahí. Pero no, y bueno, también... Para que lo separes como tipo de vegetación de chaparral. No es suficiente la extensión. Yo creo que era difícil. Por ejemplo, también vimos una zona con mezquites, un mezquital, pero la superficie yo creo que era de menos de 1 hectárea, ¿no? Había también una zona con estenocerios pruinosos y estenocerios stellatus, que también era como de media hectárea, ¿no? Entonces, sí eran dominancias, pero en superficies muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, decidimos solamente mantener estas 3 comunidades, ¿no? Que estaban muy bien definidas y que tenían una mayor extensión, ¿no? Pero sí encontramos, de hecho, más que chaparral, yo comenté con otro colega y es amigo mío, Noé Flores, que estuvo trabajando mucho en Tehuacán, y que ellos manejaban lo que era el mexical, ¿no? Era un tipo de estos chaparrales, pero le llamaban mexical, porque lo comparaban mucho con los matorrales de Europa, ¿no? Los del Mediterráneo, ¿no? Por ahí tenemos ahí un pendiente con Noé y para hacer algo por ahí con eso. Bien, gracias, Jaime. Todavía tenemos tiempo para una pregunta. Veo que en el chat pregunta Cristóbal Sánchez: ¿qué influencia ha tenido las carreteras en la exploración volcánica en esa zona? Pues deberían tener gran influencia, porque la verdad es una zona bien comunicada. Tenemos la carretera federal que va a Tehuacán y tenemos la autopista, ¿no? De las cumbres de Maltrata, ¿no? Sin embargo, por alguna razón no hay muchas colectas, o no hay muchos estudios realizados, ¿no? Yo no sé cuál sea la razón, pero al parecer fui el primero que empezó a preocuparse por investigar todas estas zonas un poco más a fondo, ¿no? Digo un poco más a fondo porque, a pesar de que fue una tesis de doctorado y que dediqué bastante tiempo,
faltó mucho, ¿no? Y esto lo vimos, por ejemplo, cuando el estudiante Abel, que estudió solo el bosque mesófilo en su tesis de maestría, bueno, creo que en la tesis mía registramos como 400 especies y él subió el número como a 670 especies, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que si todavía se mete uno a estudiar específicamente cada tipo de vegetación, la riqueza todavía va a aumentar bastante. No sé si el público tiene otra pregunta. ¿Tenemos tiempo para otra? Jaime, entonces háblanos un poquito de tus proyectos. ¿Vas a seguir trabajando con algún tipo de vegetación particular? ¿Quieres trabajar toda la región? ¿Quieres defender el parque? ¿Van a seguir con financiamiento? Es difícil. Mira, nosotros somos una organización no gubernamental que nos dedicamos más con nuestro trabajo como empresa a hacer estudios de flora y fauna para estudios de impacto ambiental. Realmente así es como nos financiamos, y casi todo lo demás que hacemos botánico es por gusto, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos trabajando para ya sacar la publicación completa del Parque Nacional, ya con lo que hizo Abel, y estamos revisando también base de datos de la UNAM, del Herbario Nacional, para tener un listado más completo. Pero siempre es limitado, ¿no? Ahora tenemos la colaboración también con el Colegio de Postgraduados, estamos colaborando ahí, donde creemos que podemos hacer todavía más cosas. También estamos haciendo un poco cosas más aplicadas, estamos trabajando flora melífera, estamos trabajando cosas de ecoturismo, tomando la vegetación también como un atractivo, ¿no? Dándole un poco ese enfoque un poco más enfocado hacia ya lo aplicado, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros quisiéramos en algún momento poder trabajar toda la región de las altas montañas, ¿no? Que es donde nos encontramos. Claro, claro. Y bueno, ¿alguna institución que tú veas que pueda, ahí en el parque académica, no sé, campus de la universidad o inclusive donde tú egresaste, que quiera darle más forma a un proyecto de flora de todo el parque como el que tú iniciaste, ¿no? No ves por ahí que puedan colaborar, hacer trabajo conjunto, y que se siga motivando a la gente y haciendo estudios botánicos como los que haces por gente local, digamos, de la parte de las instituciones educativas. Sí, yo creo que con el Colegio de Postgraduados hay una gran oportunidad. Por ejemplo, también yo trabajé en Oaxaca, y ahí trabajamos con colectores locales. Yo creo que es una buena oportunidad. Ahora en el colegio estamos trabajando, por ejemplo, con monitoreo comunitario de aves, y yo quiero enfocarlo también hacia que la gente de las comunidades nos ayuden también, capacitarlos como colectores y que nos ayuden en esta labor. Creo que es una gran oportunidad cuando no se tiene tanta capacidad para hacer ya trabajo de campo, ¿no? Obviamente también vamos a necesitar tiempo y dinero para podernos dedicar a la determinación, ¿no? Yo siempre me he dedicado más a la florística. Yo siempre en broma digo que soy especialista de las familias que no tienen especialistas, ¿no? Porque, bueno, las familias con especialistas se los mando, ¿no? Tengo la fortuna de que colabora. Cuando hago estos estudios, pues al doctor Gerardo Salazar le mando mis orquídeas, al doctor Villaseñor me ayuda con las asteraceae, ¿no? Aquí en este estudio tuvimos la fortuna de que la doctora Teresa Mejía me ayudara con los pastos, que esas 3 familias, la verdad es que son bastante grandes. En su momento me ayudaba con las leguminosas el doctor, ya se me olvidó el nombre, perdón, del Instituto de Biología de la UNAM, que lamentablemente ya falleció, pero me ayudó muchísimo él, ¿no? Entonces yo siempre trato de mandar a los especialistas lo que colecto, ¿sí? Y yo me quedo con todo lo que no tiene especialistas, ¿no? Para trabajar. Para llenar el hueco, sí. Excelente. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias. Qué bueno que aceptaste la invitación de la Sociedad Botánica a exponer tus resultados y tus investigaciones.
pues a seguirle, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias y un abrazo a todos por este gran festejo que tenemos los botánicos, ¿no? Con la sociedad, ¿no?